Hola, esto es La Camioneta Roja. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Camioneta Roja. Señores, hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con todo el que ha andado en las calles de República Dominicana. Hola, Oscar, bienvenido. Hola, Paola. Hola, Sanders. Hola. De verdad que esto es una oportunidad muy interesante en el día de hoy, ¿verdad? Nueva entrega. Tenemos con nosotros, señores, a un honorable diputado de la circunscripción número 2. Está con nosotros Tobías Crespo, nacido en Asua. Es un destacado ingeniero y político de nuestro país, graduado en Ingeniería Electrónica en UNAPEC y tiene maestría en Administración, en Mercadeo de la Pucamaima. Se ha desempeñado en importantes roles del sector de las telecomunicaciones, tanto en el sector privado como en el público. Y actualmente se desempeña como diputado de la circunscripción número 2. A Tobías lo hemos traído a este micrófono porque queremos hablar a profundidad de la Ley 6317 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y Tobías fue el legislador que introdujo ese proyecto de ley, lo hizo y formó parte para hacer una realidad. Bienvenido, honorable. Gracias por invitarme a este espacio, la camioneta. La camioneta roja. Roja. Allá nosotros tuvimos una vez que los colegas llegaron tarde y se perdieron porque ustedes bajaron ahí en Santo Domingo Motor, bajaron la camioneta. Hace 2 años, y los de Santiago se desorientaron porque ellos se orientaban por esa camioneta. No llegaron. Digo, cuidado si lo cogieron de excusa porque hay algunos que tampoco es que son muy... No, porque a veces el ser humano usa un punto de orientación siempre. Sí. Bien, nosotros hemos ideado este episodio porque estamos seguros de que hay mucha gente que no conoce muchos de los puntos que abarca la Ley 6317. Es una ley relativamente reciente, si podemos así llamarle. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el objetivo primordial de esa ley? No. Vamos a dar un chin más para atrás. ¿Cómo nace... Claro. ¿En qué año nace la idea de una legislación de este tipo? Hábleme un poquito, antes de empezar con las preguntas formales, de la historia detrás de la ley. Primero, felicitarle por hacer este espacio para dar a conocer la ley, porque una de las expectativas nuestras que no fueron satisfechas cuando se promulgó la ley, nosotros esperábamos que tanto el Intran, en su primera gestión, cuando fue instalada en el 2017, la DGCET, la Procuraduría, y por qué no las alcaldías, que hay 158 alcaldías y 234 distritos municipales, pues divulgaran y dieran a conocer al país, porque esta es una ley país. Realmente dicen por ahí que según está organizado y desorganizado el tránsito y el transporte, la movilidad en un país, así mismo está el país y todas sus instituciones. Y eso manda un mensaje hacia afuera de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Sí. Cómo nos comportamos en la vía pública. Bueno, volviendo a la génesis de dónde arrancó esta iniciativa, yo fui designado en el año 2004 como director general de tránsito terrestre, lo que anteriormente se llamó la DGTT. Duré ahí 6 años, del 2004 al 2010. ¿Eso era donde uno iba a sacar la revista en aquel entonces? La revista, la licencia. Realmente, Paola, la única institución que tenía una ley era la DGTT, que es la ley 241, que un año antes, en el 66, es decir, la ley 241, en ese momento que se promulga la 6317, iba a cumplir 50 años. Wow. Y Gardel dice que 20 años no es nada, 19 y 21 sí, pero 50 es demasiado. Sí, una eternidad. Entonces, desde el punto de vista normativo ya era obsoleta. El país entero estaba reclamando la aprobación de hace 20 o 30 años, porque la situación del año 1966-67, pos la dictadura, ¿verdad? Y luego el gobierno de Juan Bosch, la guerra del 65, no era la misma a nivel de movilidad, de tránsito, la cantidad de vehículos, las carreteras, las vías públicas no eran las mismas. Entonces a nosotros en el año 2005 empezamos a convocar a todas las instituciones, como nosotros éramos la institución que estaba por ley, la OTTT, el FONDE, el CAR estaba por ley, pero finalmente nunca logró su objetivo. La Caja de Jubilación y Pensiones estaba por decreto, las demás estaban por decreto. Entonces se nos dio la iniciativa de nosotros convocamos a la Dirección General de Aduanas, que tiene que ver con los vehículos cuando entran al país. La importación de vehículos.
convocamos a la Dirección General de Impuestos Internos, que era importantísima. Otro organismo muy importante. Sí, en ese momento convocamos a la ONSA, convocamos a la OPRE, que aunque era reciente, un decreto para construir las líneas de metro. Estamos hablando 2004, 2005, ¿verdad? Okay. Convocamos a la AME, que ese era el nombre que tenía la DGCET antes de la ley. Aparte de eso, convocamos a Salud Pública, las instituciones que transversalmente tenían que ver con el sector. Ese primer esfuerzo institucional parió un primer borrador que lo logramos 2 años después. Pero vino la campaña presidencial ahí, a la presidencia, y nos metimos, ¿verdad?, a la campaña electoral. Difícilmente una iniciativa como esta, donde hay tantos intereses y que realmente más que una ley es un código. Estamos hablando de 360 artículos y 32 reglamentos. Esta ley va a normar por los próximos 20, 30 o 40 años, si no es eliminada, porque siempre las leyes son modificadas en el trayecto. Y en ese aspecto no pudimos someterlo. Entonces, el expresidente Leonel Fernández se reelige, pues retomamos de nuevo el consenso y el debate. Pero ya aquí nosotros abrimos el foco, ¿verdad? Y entonces dimos participación a los transportistas, a los intereses, ¿verdad? Porque ya empezaron a entrar los intereses, a las empresas de seguro que también tienen interés, y a todo el mundo, los concesionarios de vehículos nuevos, usados. Y fue importante porque al abrir el debate, pues vimos la perspectiva de la ley más amplia. No es lo mismo tú ver el árbol que hacer un abrir, ¿verdad? Y sacar el zoom y ver el bosque. Entonces, ese segundo borrador, nosotros, vino la campaña ahí, Paola y los que me acompañan aquí, y entonces en una campaña el 2010 iba a ser difícil de nuevo. Sin embargo, como ya teníamos ese borrador, nosotros ofrecimos en el 2009, cuando me presenté por vez primera, que nunca había aspirado a nada electivo, y ganamos el más votado en la primera posibilidad, y después de ahí también, yo le oferté al país que si me elegían diputado, yo iba a llevar la ley de transporte, de tránsito a buen puerto. Y nos eligieron diputado en la interna dentro del partido al cual yo pertenecía en ese momento, que era el PLD. Y hacia afuera me presenté al electorado y también fuimos electos. Bueno, el 17 de agosto del 2010, luego de juramentado, porque no lo puedo hacer el mismo día, que es el 16 de agosto, el 17, el día siguiente, pues sometimos la ley de transporte. Un texto totalmente diferente al que yo deposité y que fue parte del consenso que le hablé. Y en ese sentido, ¿por qué diferente? Porque el Congreso es una fábrica de debates, de consenso, y escuchamos a todo el mundo. Nosotros nada más en la comisión, no yo particular, porque yo recorrí el país, yo convencí al país de que era necesario ya esta normativa. Y algunos decían que yo estaba loco, que cómo es posible que con tantos intereses, que los sindicalistas, que los empresarios, que el CONE, que la IRD, que los navieros, que los importadores, que los concesionarios de los vehículos nuevos, los vehículos usados, todo el mundo. Claro. Llegó un momento que yo quería darme la cabeza contra la pared de tanta discusión y tanta presión, porque en realidad había muchos intereses. Pero finalmente, toda ley y todo proyecto de ley tiene su timing político. Entonces la voluntad política se dio en el año 2017 para que se promulgara y luego se aprobara y se promulgara. Antes de eso... Estamos hablando más de 10 años, 12 años desde que iniciamos en la DGTT. Y 5 años y medio dentro de la Cámara de Diputados y el Congreso. En la Cámara de Diputados contabilizado más de 4,000 y pico de horas de trabajo. Había semanas que nosotros trabajamos todos los días y hasta viernes y sábado para avanzar, porque esa ley fue priorizada por ambas cámaras y por el país. Más de 500 reuniones de comisiones y vistas públicas. Nosotros hicimos vistas públicas para escuchar a todo el mundo, cualquier ciudadano. Y hubo gente que con lápiz y papel realizaron sus aportes. Sus aportes en la biblioteca Juan Bosch del centro donde está el Centro de la Cultura.
la Plaza de la Cultura. Ahí hicimos un gran consenso, repleto de personas fueron a hacer aportes y todo el interesado, escuchamos a todo el mundo, organizaciones de motoristas, motoconchistas, Delivery, todos los funcionarios que estaban envueltos en la situación y como le dije, casi todo el país. Ya llegó finalmente una posibilidad de aprobarla y el 22 creo que fue del mes de febrero, que se extendió la legislatura precisamente para esa ley, fue ya promulgada la ley 6317, que tenemos 6 años, casi 6 años y medio después que se aprobó. Muy Esa bien, es a nivel general la historia en poco tiempo, en resumen. Sí. De buenísimo. Bueno, tuvimos una experta argentina que nos acompañó durante 3 meses, que de mucho valor, con más de 27, 30 años de experiencia, sobre todo en el transporte terrestre como actividad económica. Ustedes saben que la ley 241 era una ley de tránsito. El país, hasta esa ley, no tenía una ley de transporte terrestre. Esta es la primera ley de transporte terrestre. Había muchas cosas que no se podían ni normar, ni regular, ni sancionar. Claro. No teníamos ley de movilidad de personas y de carga, tanto en la parte urbana como interurbana, de manera Supongo sostenible. Que tampoco nada que tocar el tema de seguridad vial. Mucho menos, y ahí voy, no había una ley de seguridad vial. Y entonces nosotros pusimos en esa ley los delitos contra la seguridad vial que están establecidos, donde mucha gente todavía no lo ha visto. Pero déjeme decirle que hasta antes de la promulgación de esta ley, la norma era, mataste a uno, no importa, el seguro paga en 24 horas, te saca. Wow. Y nunca hubo un preso por matar 1, 2, 10. ¿Ustedes recuerdan un accidente que hubo camino a Bávaro, que murieron 22 extranjeros? Sí, reciente, claro. Salían de una iglesia. Sí. Y esta persona fue procesada, inclusive. Bueno. El chofer. Pero yo creo que ese fue el chofer que después lo agarraron en la ciclorruta con un camión en vía contraria. Wow. Esa misma persona. Entonces, pero ya esta ley establece la cancelación definitiva, las licencias, el sistema de conducir por puntos también en la parte administrativa. Es decir, que a partir de ahora nosotros no tenemos excusa. Yo le digo a todos los funcionarios del Intran, de las alcaldías, de la DGC, la misma Procuraduría General de la República, y no hablo de la justicia porque a la justicia llegan ya los expedientes que se judicializan, que habemos ley. Habemos papa, como dice, ya no hay excusa. Se pidió por 20 o 30 años una ley y déjeme decirles, es una ley que a nivel de derecho comparado con los países de América Latina, Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá, Venezuela y sobre todo España, que es un modelo en seguridad vial. España tenía el año 1990 6.800 españoles morían en las vías públicas y se dio la voluntad política, creo que fue con el presidente Zapatero, estamos hablando a finales de los 90, del año 2000, se aprobó una normativa nueva como esta, es decir, ya hay 2 aspectos que aquí se dieron, se aplicaron recursos presupuestarios, porque la voluntad política no es solamente decir que a mí me interesa reducir los accidentes de tránsito, que me interesa la movilidad sostenible, que me interesa que la actividad del transporte no se paralice y que se garantice una seguridad vial de peatones, pasajeros y conductores, sino invertirle recursos. Así es que se muestra la voluntad política de un mandatario. Y finalmente, aquí hay que capacitar mucho, capacitar a los transportistas, a los empleados del Intran, a la DGC, a las alcaldías, a la justicia, a los abogados, a los estudiantes de derecho. Todavía aquí hay abogados y penalistas que están tomando como referencia la vieja ley 241. Entonces creo que todavía hay que capacitar más. Entonces en ese aspecto, pues ya tenemos ley y ya ese es un aporte nuestro para los próximos 20 o 30 años. Qué bueno. Sin duda, la ley es una pieza. Como regula el sector donde nosotros nos envolvemos es prácticamente un documento de consulta frecuente, ¿no? Por todo lo que involucra. Pero realmente es muy amplia. Yo creo que la podríamos poner en un link abajo para que la gente... Me gusta la idea. Porque yo creo que es interesantísimo que todo el mundo tenga la oportunidad de verlo, porque tal como dice el diputado Tobías Crespo, toca muchos elementos que forman parte de la vida cotidiana de la gente. Y en ese mismo sentido yo quería preguntarle, en ese proceso, hablamos de 12 años, ¿no? Desde su inicio hasta su promulgación,
¿cómo consideraban ustedes que esto iba a impactar la vida de la gente? ¿En qué medida lo iba a mejorar la vida del dominicano la promulgación de esta ley? Mira, se me quedó, antes de responder la pregunta, la Organización Mundial de la Salud participó con la OPS, que tiene una oficina regional, todos los aspectos de salud, de atención a las víctimas, de los niveles de alcoholemia, todo lo que tiene que ver con el tema de salud, de las estadísticas, de la contabilización de los datos, porque hay toda una serie de protocolos para los temas de las estadísticas y los informes mundiales que da la OPS y la OMS a nivel de las Naciones Unidas. Mira, de manera fundamental. Yo dije ahorita que según está organizado o desorganizado el tránsito, la movilidad, el transporte y la seguridad en un país, así mismo está el país y sus instituciones. Y cuando hablo de instituciones, somos todos. Es decir, somos todos, el sector privado, el sector público, porque el sector privado puede establecer planes de salud ocupacional, de reducir los accidentes. Más de un 60% de los accidentes de tránsito se dan en el trayecto de la casa al trabajo durante las 8 horas del trabajo y de vuelta al trabajo. Se califica como riesgo laboral. Como un riesgo laboral, sí. Y los accidentes que se ocurren ahí, en vez de ir aunque dicen que debe ser la póliza del seguro, que debe cubrirla, o al Seguro Familiar de Salud, debe ser el IDOPRIL. Claro. Porque estamos hablando que el ciudadano aporta para el IDOPRIL. Entonces, desde el punto de vista del país, afecta, porque no sé si ustedes han visto que a veces algunas embajadas advierten a sus nacionales el peligro de los riesgos de conducir en las vías públicas. Afecta el turismo. Claro. Porque dista y dice de cómo nosotros nos comportamos en la vía pública como peatones, como pasajeros y como conductor. Pero también afecta los temas de salud. Es más de 60,000 millones de pesos gasta el Estado Dominicano únicamente en atender las víctimas en los hospitales. Wow. Todos los años. Y a eso todos los años. Eso no implica los gastos de la DGC, los gastos de levantar el acta, lo que gastan las empresas de seguro en la reposición de los vehículos, de los daños a terceros, los daños a la propiedad pública. Nada más en salud, en los hospitales traumatológicos y en el sistema de salud. Imagínense que en los accidentes de tránsito de un 60, un 67% está involucrado un vehículo de 2 ruedas, un motor. Entonces, en ese aspecto, en los gastos en clavos, en tornillos, en bandeja, son enormes. Muchos de esos ciudadanos, aparte de esos gastos, quedan cuadraplégicos, parapléjicos, y de ser el sostén económico de su hogar, siendo motorista, motoconchista, delivery o mensajero, pasan a ser una carga, una un familia gasto para su familia. Claro, pierde la unidad productiva de su hogar. Pero eso lleva también a un tema psicológico y emocional. Cuando esa persona queda ahí postrada en una cama, realmente lo que afecta a todo el entorno del hogar es tremendo. Afecta la calidad de vida. Estamos hablando del consumo de combustible, porque aquí la apuesta, aunque aquí se importan muchos vehículos todos los años, no debería decir esto aquí, pero la apuesta debe ser a la colectivización. Claro. La apuesta debe ser a que tengamos un transporte público que funcione, colectivo, masivo, más líneas de metro, más líneas de trenes, BRT, lo que llaman Bus Rapid Transit, los corredores, los famosos corredores. Tratar de convertir el concho, que es el único país del mundo que todavía tenemos esa mentalidad primitiva del concho, a vehículos de mayor cantidad, de mayor plaza, masificándolo. Y sobre todo porque incluso en los vehículos de transporte masivo, los atracos y los accidentes son menos que en los vehículos de menor capacidad. Y convertir el motoconcho en un sistema de transporte más seguro. Porque aquí no hay guaguas de 75 pasajeros, de 40 y de 32 que nunca van a entrar a muchas vías de los barrios más carenciados, ¿verdad? Donde están las personas vulnerables y la pobreza. Y en ese aspecto yo creo que afecta en todo, porque si se paraliza el tránsito en un país, se paraliza la economía, se paraliza. Eso le iba a decir. Yo creo que esta es de las pocas leyes que tú, desde que pones un pie fuera de tu casa, ya hay elementos que te están tocando. Claro. Por eso es importante conocer de ella. Como dijimos, es muy transversal, toca muchas cosas y es la única ley que tú hiciste así. Abriste la puerta, pusiste un pie fuera de tu casa, ya esa ley es importante para ti. Yo creo que... Bueno, yo digo eso es la realidad, no solamente en República Dominicana, en el mundo entero está la ley más violada, la norma de tránsito, pero aquí mueren todos los días 5 a 6 dominicanos y dominicanas
todos los días. Las estadísticas muestran una terrible pandemia de 3,000 y pico dominicanos que mueren ahí en la calle. Y pensamos que eso lo mandó Dios, que lo mandó el destino. Y no es así. Los accidentes de tránsito ya no se le llaman accidentes, se le llaman colisiones. Porque los accidentes son inevitables, pero las colisiones son evitables. Yo aprendí en una de las empresas que trabajé en el sector privado que se enfocaba mucho en eso, en reducir, y logramos una vez 0 accidentes en un año y celebramos por lo alto. De que parece que el tema sin yo quererlo, porque mi área es las telecomunicaciones, me sigue, porque en esa empresa yo aprendí mucho. Incluso nuestra empresa impartía los cursos de manejo de la defensiva, y había un ciudadano de mi sector donde yo me crié, de los jardines, que me dijo que yo iba a terminar en el tránsito. ¿Saben por qué? Porque él me dijo, hasta tu nombre se llama Tobías, tu güey, Tobías. Entonces salió con eso, y una vez se dice, oye, pero le cae atrás el tema sin uno quererlo. Entonces, aquí hay que educar mucho. Cuando le decía que parece que nosotros lo mandó Dios o el destino, aquí se han muerto creo que 40 ciudadanos por el dengue, que es una pandemia, ¿verdad? Sí. El país está alarmado. Yo recuerdo que nosotros salíamos casa por casa a entregar cloro, abate, a enseñar a la gente a no acumular el agua por 40 personas. Hubo un año que llegó a 100. Y no debería morir uno en República Dominicana, porque el dengue es endémico. Aquí nosotros sabemos que estamos en la ruta del huracán. Sí. Entonces debe haber planificación. Entonces, en el caso de los accidentes de tránsito son evitables en un 98%. Solamente fuerza mayor, caso fortuito, como dice por ahí el borracho. Mire, magistrado, es que yo vi una vaca volando, vi ese poste de luz que venía encima de mí, pero el poste estaba ahí, era que el hombre estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol o tal vez otra sustancia, o que hubo un terremoto o un maremoto, un 2%. Pero en el 98% de las causales de los accidentes pueden ser evitables, y sobre todo, déjeme decirle, el 90% está en nosotros, en el ser humano. El factor humano contribuye con el 90%. Y aún el otro 8%, que es el factor vehículo, las condiciones del vehículo, y el factor vía, las condiciones de las vías, el ser humano tiene la capacidad de identificar el riesgo y una vez identificado, actuar para prevenir. Sin consecuencias. Es decir, que el 100%, el 98% termina estando en el factor humano. Y hay estrategia en el marco de la ley, porque viene y se devela el lanzamiento de la DGCET, la ONSA, y también estrategias de cara a la alcaldía para abordar los temas de movilidad, riesgos. ¿Cuáles son los roles que tienen estas instituciones a propósito del lanzamiento de la ley? De manera rápida explico. La autoridad rectora nacional es el Intran. Se eliminaron, yo digo, toda esa gentelequia, DGTT, OTTT, FONDE, el CAR, la caja de jubilación en los choferes, y se creó lo que estaba todo el mundo pidiendo. Porque se venía un inversionista, alguien de fuera, organismos multilaterales. ¿Con quién hablo? 12 cabezas habían. Wow. Imagínate tú. Antes de esa ley, porque está impuesto interno que sigue ahí haciendo el registro. Nuestra propuesta era que el registro fuera al Intran. No pudimos por los intereses, pero en algún momento eso va a caer ahí, porque todo debe estar en un solo ente. Entonces, el Intran es el órgano rector, el órgano regulador, el que establece todas las políticas públicas, el que coordina de manera sectorial con las alcaldías y con la DGC y con las demás instituciones del Estado. Entiéndase, el AMEPI, el tema de la planificación, los planes a mediano y a largo plazo, los financiamientos para los proyectos de desarrollo, como se están dando aquí con organismos multilaterales. Pero también establece las normativas, aprueba los reglamentos, las resoluciones y las normas técnicas. ¿Qué son las normas técnicas? Las normas técnicas son los manuales de señalización horizontal y vertical para cumplirlo en todo el país, las especificaciones sobre los vehículos, sobre las licencias de conducir. Todas las especificaciones y la normativa únicamente es el Intran. Bien. Luego de ahí, como autoridad nacional, entonces entra en el territorio el ejecutivo, como se llama, al administrador del territorio, que es la alcaldía o el director del distrito municipal, ¿verdad? Entonces, la alcaldía, todos los roles a nivel del espacio urbano, local, le corresponde a la alcaldía. Entiéndase que la ley 176-07 solamente habla en 3 artículos sobre el tránsito, el transporte, y uno que creo que es el 183,
que sanciona. Tiene el artículo 19, numeral A y N, que le otorga facultad al ayuntamiento de normar y ordenar el tránsito en su territorio y el transporte. Lo que quiero decir es que las alcaldías no han asumido todavía esta ley y yo exhorto a los alcaldes, sí, porque los alcaldes le dejan todo a obras públicas, le dejan todo al Intran, dicen que no tienen recursos, que no pueden coger prestado y se lo dejan al ente nacional, pero son responsabilidades de las alcaldías. Todos los estudios de tráfico del territorio, de movilidad de personas, de carga, los planes de ordenamiento vial, cambio de sentido, cambio de vía, la instalación, el mantenimiento de los semáforos. Estoy hablando en la localidad, en el territorio de ellos. La que señalización actualmente eso lo está ejerciendo la Intran, tengo entendido. no debe de ser. Pero ellos se lo dejan, pero no debe de ser. Al final, hay alcaldes que la están asumiendo. La alcaldía de Santiago, desde hace mucho tiempo, está asumiendo las funciones que le corresponden. También la alcaldía de Puerto Plata y creo que alguna de San Francisco de Macorís. Son 3 de 158, deben ser todas. Pero lo de la Santiago no es desde ahora, desde antes de la ley, desde el año 70 y pico. El Ayuntamiento de Santiago siempre ha asumido su rol. El de Puerto Plata, no sé si por un tema turístico y eso. Seguro. El de la Romana también, creo que también ha asumido su rol. Entonces, la señalización horizontal y vertical, rotular las vías, ponerle los nombres, porque eso hasta te da un enfoque de información y de organización hasta los turistas. El Google o el Waze no te dicen y te votan si tú no tienes una vía rotulada, si no hay un punto de referencia. Entonces, los nombres de las calles le toca a las soluciones viales en el territorio. Entramos a la DGC. La DGC viene siendo... No son feos. Lo que antes éramos. Viene siendo, yo le digo los paticos feos porque no por feos, sino porque son los que cogen el problema en la calle, en el sol, el sereno, a veces muy maltratados. Lo que interactúan con el usuario. Y los que interactúan directamente con el usuario, aunque el Intran, con las licencias de conducir, la inspección técnica vehicular y otros servicios de permiso y permisología, pues interactúa, pero en menor proporción que el día a día de la DGC. La DGC es el que monitorea, el que vigila y el que fiscaliza la ley y que llena el acta de infracción en caso de una violación. Es la DGC. La AME fue convertida a la DGC porque la AME era nada más del metropolitano y había una Metrazán de Santiago, imagínense, 100 Mao, iban a poner una AME, ¿cómo se iba a llamar? Los AMEMAO. Entonces, sí, porque el AME general era la de aquí, en Santiago era Ametrazán, y entonces si no íbamos a Mao, íbamos a tener los AME. Por Mao se hizo la DGC. Exacto. Entonces, mira, a mí me tocó implementar una regional en Mao, que no había, y otra en San Francisco. Es decir, yo aperturé los servicios. Yo, modestia aparte, yo dejé 27 proyectos de transformación y modernización 27. En la DGTT antes de salir, y fui nominado en el 2010 al premio a la calidad y a la excelencia que entregan en el Palacio Nacional. Es decir, yo lo que aprendí en el sector privado lo apliqué en el sector público. No tenía experiencia de Estado, pero me motivé ahí y los resultados están ahí. De ahí me motivé ya como legisladora a dejarle un legado al país. Quiero salir de estos temas, pero no me dejan. Honorable, yo tengo una preocupación. Quiero irme a mis áreas de telecomunicaciones, la tecnología, que es mi pasión. Sí. Yo tengo como ciudadana una preocupación. Repasando la ley en diferentes momentos, pues, en el sector que nos desenvolvemos, nos toca consultarla y ahora para recibirlo a usted aquí también consultamos algunas cosas. La ley es muy completa y abarca un sinnúmero de aristas de mucha relevancia. Y de pronto uno se encuentra artículos como, por ejemplo, hay un artículo que prohíbe la importación y circulación de vehículos con guía a la derecha. Hay otro artículo que es el 179, que habla sobre la importación de vehículos de motor y dice que no se permitirá la importación de vehículos de salvamento o pérdida total. Y casualmente en este podcast, hace algunos episodios, tuvimos aquí un experto en seguros que nos reveló datos de que el 39% de los vehículos que entran importados usados son de salvamento, son los llamados, ellos les llaman reconstruidos. Entonces, rebildeado. Exactamente. Y sabemos muy bien también. Viene del inglés, ¿verdad? Y también sabemos, y es un secreto a voces, no, es algo común, de que hay muchos vehículos que si bien no entran con el guía a la derecha, se sabe que el buque se para en países que quedan en la ruta, los transforman, incluso esa transformación la concluyen aquí. ¿Qué nos hace falta desde su perspectiva para que estos y otros tantos artículos que tienen mucho que ver con la seguridad
Y hago énfasis en la seguridad porque, como bien usted acaba de describir, es algo que tiene un alto costo. Y no estoy hablando de lo económico, sino de ese dominicano que pierde su productividad, ese padre de familia o madre de familia que dejan de ser entes productivos. ¿Qué hace falta para que ya comencemos a aplicar la ley? Porque nosotros siempre hemos dicho, no nos hacen falta leyes, nos hace falta hacer uso de las existentes. De su perspectiva, ¿qué nos falta? Sí, pero te voy a decir, como esa ley es mía, esa ley faltaba. Pero ya que la tenemos... Pero es verdad, hay muchas leyes. Ya tenemos 6 años. Fueron 12 años, y en pero verdad, mucha gente cree que aquí las cosas se resuelven con ley. Aquí hay leyes para todo. Así es. Ahora, en este sector hacía falta. Lo que hay que hacer es fiscalizar la que hemos aprobado. Y nosotros en este momento estamos fiscalizando la propia ley 6317. El primer proyecto de fiscalización de una ley en este año se determinó y fue precisamente la ley 6317. Estamos en ese proceso, a 6 años y pico. Entonces, para responderte, me quedó decirte que el Ministerio Público entra en la parte penal cuando hay heridos, cuando hay muertos y cuando tiene que representar a la sociedad, heridos y muertos, y a las víctimas, ¿verdad? O a los familiares de las víctimas. Y la justicia pues sanciona la parte de la violación a la ley en lo penal, en lo civil también. Entonces, yéndonos a los vehículos, esta ley le puso mucha importancia al factor vehículo. Igual que le puso importancia al factor vía, con auditorías de seguridad vial en las vías, y al factor humano, porque más adelante, si nos lo permiten, entramos a la educación vial, que ahí hay 3 artículos, que esa es la gran aspiración, Paola, mía, de cuando yo vea que el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, junto con la Escuela N Vial del Intran, empiecen a insertar la educación vial de 0 a 5 años en la parte preescolar, en la parte primaria, de primero a sexto, y ahora de primero a sexto, pero de secundaria. Yo creo que me puedo sentir satisfecho porque y que se sepa que desde el sector privado hay voluntad. Sí. Y hablo a título de nosotros. Hay mucha voluntad de aportar en ese sentido. No, hay muchos colegios privados que ya lo tienen. Pero, por ejemplo, mis hijos, cuando yo era director de tránsito, lo implementamos. Pero yo quisiera que lo que tuvieron mis hijos lo tengan todos los hijos. Claro. De Eso los sería dominicanos. lo ideal, correcto. Sí, entonces nosotros vamos a tener mejores peatones, mejores pasajeros y mejores conductores. Vamos a tener una nueva cultura ciudadana. Pero retomando al tema del vehículo, ¿qué pusimos nosotros como políticas públicas? Primero, una gran cantidad de accidentes fatales se da en los vehículos. Digo fatales con pérdidas humanas de 1, 2, 3 y muchas víctimas, heridos, destrozados en las carreteras. Entonces, le pusimos importancia primero, Paola, a la inspección técnica vehicular. Desde ahí que sigue siendo una tarea pendiente. Sí, el Intran todavía no quiere llevar eso a una APP, a un fideicomiso, pero al final a mí no me importa que se haga el negocio. Yo no estoy opuesto a los negocios, sino a los malos negocios, y sobre todo cuando lo hace un encargado de dirigir lo público. Pero el pecado original viene por las condiciones del vehículo. Cuando aquí nosotros empecemos a inspeccionar de manera muy rigurosa y frecuente el estado de los vehículos. Totalmente. Entiéndase, la seguridad activa. Los vehículos tienen como una seguridad activa. La seguridad pasiva. Las condiciones físico-mecánicas. E incluso, yendo más allá, la emisión de contaminantes y ruido. Que en la ley habla de eso, porque ya hay normas medioambientales para la emisión de contaminantes. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver la inspección técnica vehicular, no en esa revista que cuando yo fui director de tránsito tuve que suspenderla porque no lograba la filosofía de garantizar que los vehículos estén en buen estado. Tuve que seguirla porque tenía que cumplir con la ley. Auditoría me dijo, no, usted está como funcionario, tiene que cumplir con la ley. Pero no estaba cumpliendo porque yo todo lo quiero digitalizar. Es decir, cuando tú introduces la tecnología, pues tú controlas, mejoras, mides, y entonces siempre hay procesos de mejora continua. En ese aspecto, ojalá empecemos la inspección técnica vehicular, que establece la ley en varios artículos. Dice que el Intran es el encargado de garantizar la seguridad de los vehículos, que puede darlo per se por él, ¿verdad? Puede inspeccionar, puede tener talleres, pero manda a talleres de inspección certificados, y que el Intran le da una licencia de operación a talleres que cumplan con una serie de normativas donde están los equipos
la parte de frenómetro, medidor de holgura, medidor de opacidad, para medir frenómetro, para medir el nivel de frenado, los amortiguadores, las condiciones de la carrocería, de los retrovisores. Ya los vehículos incluso vienen con inteligencia artificial. Que no le falte una puerta al carro, ¿verdad? Con cámaras 360 grados, que no es 360 porque son 180. Para el cielo tú no vas a ver nada si es un vehículo, a menos que sea un avión. Pero para los fines de la seguridad vial, vamos a decir que cámara 180 grados, aunque a nosotros nos dicen que son 360, y que se garantice que cuando tú emitas esa inspección técnica vehicular, verdaderamente el vehículo tenga las condiciones físico-mecánicas, la seguridad activa y pasiva, y sobre todo la emisión, que no emita contaminantes. Entonces, esa es la primera apuesta, está en la ley. No ha empezado todavía el Intran a casi 7 años, 6 años. Y sobre todo, y ahí quisiera intervenir, no solamente la Intran como la institución que tiene que ejecutar, el ciudadano, tener la apertura para este tipo de cambios, porque a veces somos nosotros mismos los ciudadanos los que comenzamos a especular, que si me van a cobrar, que mi carro, que esto, y somos los primeros que ponemos trabas a este tipo de procesos. Mira por qué, Paola. En Chile, desde el año 77, la revista está en talleres. El chileno ve eso, no como que el Estado lo está fastidiando para cobrarle un impuesto. El chileno no ve eso como parte de su vida, de su seguridad vial. Pero eso se inserta en la cultura del dominicano. Cada uno de nosotros somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. Total. Pero hay que arrancar ya para que esa cultura, ¿verdad?, se impregne en el dominicano y veamos la inspección técnica vehicular como un mecanismo del Estado de salvarme la vida mía y la de otros. Totalmente. Porque yo por un vehículo en mal estado, yo no puedo fastidiarle la vida a otro, es decir, desgraciarle la vida a otro. Sí. Porque mira, en realidad, Santiago hubo un caso reciente de un vehículo, no hubo daños humanos, gracias a Dios, pero en un parqueo soterrado un vehículo que explotó, evidentemente. Seguro era de gas, tenía combustible explosivo, pero lo primero es la inspección técnica vehicular. Lo segundo, en la ley se puso, y ahí yo no entré mucho en los conflictos de intereses entre los concesionarios de vehículos nuevos y los usados, porque yo tengo mi posición particular sobre eso. Y siempre se lo decía, que yo creo que la competencia de un vehículo nuevo, 0 kilómetros, no es un usado, es un nuevo que tenga un año, 2 años para aquellos que cambian los vehículos. Siempre lo he defendido eso, porque el que no tiene los ingresos para un 0 kilómetro, no tiene el crédito en el banco, ¿a qué va a apelar? A un vehículo usado. Sí. Nosotros somos un país en vías de desarrollo. No es igual que países que tienen financiamiento, pero esa no es la discusión. En la ley se puso, había un decreto que prohibía la importación de vehículos usados de 5 años. Y voy a responderte ya tu pregunta con el tercer componente de la política pública con respecto al vehículo. Y es el tema de sacar de circulación aquellos vehículos que por año de fabricación, entiéndase, motocicleta, creo que fue 7 años. Vehículo tipo sedán de 4 puertas, 12 años. Microbuses y creo que minibuses, 15 años. Está en la ley ahí, ¿no? Y aquí voy a aportar un dato importante. Autobuses de tantas plazas, creo que 20 años. Ya aquí, los vehículos pesados, 25. Sí, ahí fuimos un poco flexibles. ¿Por qué, Paola? Entendiendo la realidad socioeconómica. ¿Sí? Aquí... no en este sector, pero si tú te vas a la telefonía, el 80% de las personas es prepago y el otro 20% es pospago. ¿Por qué? Porque no tienen ingresos para pagar posibilidad de una factura. Así pasa con todo. Entonces nosotros debemos entender la realidad. Y por último, que ahí entraría a tu pregunta ya directa, dije los 3 factores, inspección técnica vehicular, la importación de vehículos a partir de ciertos años y que la DGC empiece a sacar siempre y cuando se cumpla la inspección, porque tú no me puedes sacar vehículos, tú no me puedes sancionar lo que tú no estás dando. Claro. Si el Estado no puede sancionar ni castigar al ciudadano con un servicio público que no está proveyendo, no hay forma de que la DGC pueda sancionar la revista, lo que le llamamos revista, porque no le está dando el Intran. Entonces, hasta que el Intran no empiece a darla, y ahí aspiramos a que empiecen ya rápido con eso, porque estaríamos reduciendo uno de los componentes de los 3 que yo le dije, que son factores de riesgo de la seguridad vial, que es el factor humano, el factor vía y el factor vehículo. Quería aportar un dato, y es que la DGI emite un informe de parque vehicular cada año, y en el informe más reciente, correspondiente al año 2022, establece que el 56% de los vehículos de 4 ruedas que transitan en nuestro país
fueron fabricados en el año 2000 o antes. Es decir, que es muy importante empezar cuanto antes con esta inspección técnica vehicular, porque todos esos vehículos del 2000 para atrás, que son vehículos ya de más de 23 años de fabricado, aparte de que los temas de seguridad obviamente ya está muy desfasado, las tecnologías que vienen hoy no tienen nada que ver con la de hace 5 hay años. vehículos autónomos. Correcto. Y el tema también de la contaminación. Sí, mira, se me terminó, no te terminé de decir otros aspectos que tiene la ley. En el transporte público de pasajeros y de carga, también la ley establece, que creo que ustedes lo leyeron, el plan de renovación del parque vehicular a 10 años. Nosotros hicimos una apuesta para que el Estado empiece a deschatarrizar el parque vehicular que está obsoleto, trayendo vehículos con el fondo. Cada vez que uno de nosotros va a una estación de combustible y echa un galón de combustible, sobre todo los viernes, ¿verdad? Que aumenta la gasolina. Parece que la formulita no funcionó bien. Entonces, nosotros aportamos 2 pesos de ese galón. 1,50 va al plan de renovación del parque vehicular, es decir, el 75%, y el otro 25%, a RD Vial para el mantenimiento de las vías, según la reforma del año 2012, y el otro 25%, que es 50 centavos, a un fondo para cambiar los vehículos. Con ese aporte del plan de renovación del parque vehicular, de manera seria y responsable, no lo que han sido los planes Renove de aquí, que han estado presos mucha gente y lo han indultado por negocios mal hechos que se han hecho con esos planes. Nosotros aspirábamos a deschatarrizar en 10 años. ¿Y por qué en 10 años? Porque te decía ahorita que nosotros somos una economía emergente, ¿verdad? Que no tenemos los recursos. Difícilmente aquí puedan entrar, por ejemplo, si el Intran hace la inspección técnica vehicular, le decide que hay que sacar 300,000 vehículos por sus condiciones. ¿Tú crees que aquí el país puede soportar sacar en un año? No. hay Entonces capacidad. lo espaciamos a 10 años para que diga, bueno, de esos 300,000 vamos a sacar 80,000 el primer año. Ya la gente se va acostumbrando a una filosofía de inspección técnica vehicular. Luego en el próximo año 50,000, ya tengo 130. Y ahí en 5 o 7 años ya nosotros tenemos un parque vehicular adecuado. Y otro dato que te decía, las autoridades sobre todo de aduanas e impuesto interno, tienen mucha responsabilidad en el cumplimiento de esos artículos. Claro, porque los carros entran al país y aduanas que se encarga del tema de importación. Sí, pero y la DGI lo matricula. Yo no estoy diciendo de lo viejo o lo nuevo, es los que no cumplan la condición, porque aquí nosotros pusimos, cuando estábamos discutiendo la ley, esa gente que hacían, los mecánicos que hacían aquí la transferencia del guía a la derecha por el guía a la izquierda, ellos sabían que eso se iba a aprobar. ¿Y qué hicieron? En vez de hacerlo aquí, se fueron fuera. Y ya vienen los vehículos con el guía cambiado. Cuando tú le cambias el guía a los vehículos, por lo menos afecta 5 componentes de la seguridad vial. Primero, le está afectando todo el sistema eléctrico. Hay que cortar todos los ramales. Hacer perforación en el chasis que crea óxido y le entra agua al vehículo. Oigan, es decir, que lo que uno cree que se está ganando con 50,000, 70,000, lo está perdiendo en seguridad y en mantenimiento. Sí. Porque lo que tú tienes que gastar para esos carros en mantenimiento es más que lo que te ahorraste. Luego está el tema de la varilla del guía. El guía en un vehículo viene, si hay un impacto de frente, ¿sabes que un impacto de frente generalmente si llega a más de 80 kilómetros por hora es mortal? Entonces, menos de ahí, la varilla que viene de fábrica no viene rígida, viene de manera colapsable. ¿Para qué? Para que cuando haya el impacto de frente, se vayan las 2 varillas al piso y no vaya al centro del pecho del conductor. Cuando le cambian el guía de la derecha a la izquierda, le ponen una varilla rígida. Ya tú sabes que cuando hay un choque de frente en ese vehículo, ¿qué es lo que va a matar al conductor? Que es la varilla que le va a perforar el cuerpo. Y también creo que cambian el evaporador, la parte donde está el aire acondicionado, el evaporador. Y entran los gases. Exacto. Es decir, hay una afectación completa. Yo les recomendaría a cualquier persona que no se haga no tenga los recursos, que prefiere esperar un ratico y no compra un vehículo que se ha cambiado el guía de derecha a izquierda. Buenísimo.
Hay otro elemento también que nosotros... Se me quedó que también vienen motores y vehículos por pedazo y lo empalman. Y tú lo compras como nuevo. Los Frankenstein. Yo creo que también uno de los elementos pero que el gobierno sabe y los organismos de inteligencia quiénes son todo eso que traen aquí. Aquí conocemos al ciego con lente y al cojo sentado. Así es. Una de las cosas también que nosotros adolecemos como país, y creo que no afecta únicamente al sector vehicular, es el tema de la estadística, cómo contamos los vehículos. Y parte de lo que decías al principio, que en el espíritu era que lo manejara todo el Intran. Hoy ocurre que tenemos una estadística de importación de autos y tenemos una estadística de registración de autos, pero esas dos estadísticas prácticamente están en protocolos diferentes. Entonces, DGI y DGA no hay una unión para poder definir exactamente cuántos vehículos nuevos entraron y se vendieron en ese mismo tiempo. O sea, hoy por hoy eso es una oportunidad que básicamente dificulta tanto para el sector de vehículos nuevos, el sector de vehículos usados y todos los que tienen que ver con la información necesaria para poder hacer análisis correspondientes de esto, pues no carecemos de eso. ¿Cómo podría la ley o si dentro de la ley existe el espíritu de poder regular el tema de la estadística de autos en el país? Mira, aquí hay su registro en dos ambientes. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos te dice cómo crece el parque vehicular de nuevo y usado cada año, pero no te le da de baja a los que no están circulando. Entonces ahí hay un subregistro. Aquí hay motocicletas que no circulan, por ejemplo, en el canódromo, que van a sacar de ahí miles y miles de motocicletas. Todavía eso está en el 55.25%, que dice Impuesto Interno que es vehículo de dos ruedas fuera del año, ¿verdad? Que tú hablabas ahorita. Correcto. Entonces, en ese subregistro, por eso era que nosotros entendíamos que el registro del parque vehicular debe estar en el Intran, pero los intereses, como digo, ahí por los vehículos se le da seguimiento al lavado de activos, al narcotráfico y muchos elementos más, y los organismos de inteligencia pues ya tienen una plataforma montada ahí, pues entendimos en ese momento, pero va a llegar el momento en que fuera de eso, el registro del vehículo de motor, como está en todos los países, sea parte del Intran o del ministerio, porque también nosotros tuvimos que negociar. Yo soy de los que creo que aunque nos tumbaron el Ministerio de Transporte, yo sigo entendiendo y no me convenzo, aunque sí en ese momento se creó el Ministerio de Energía y Minas y el dominicano teme que le creen ministerio, pero por la importancia de los temas, esto debe tener rango ministerial. Negociamos un instituto, pero lo que yo deposité en el 2010 fue un Ministerio de Transporte. Tuvimos que negociar muchas cosas porque no es fácil sacar una ley acá. Y entonces en la otra parte está peor aún. Ahora con impuesto interno este gobierno ha estado violando la ley 6317 y varias leyes, la de impuesto interno también, con el parte de la regulación de las motocicletas, el Plan Nacional de Regulación de Motocicletas, que es parte de la ley en cuanto a su cumplimiento, pero no en lo que han querido hacer con el negocio. El Intran, quitándole la facultad de impuestos internos, que es el que tiene que llevar el registro, hasta ahora, ¿verdad? Sigo entendiendo que debe ser el Intran, pero hasta ahora es impuesto interno, el Departamento de Vehículos y Motor, pues está con Interior y Policía dándole unas famosas permiso de 600 pesos que hay que pagar, que es más impositivo que lo que se quiere, porque recaudación, del artículo 75 al 79, miren que hasta los artículos me recuerdo, es el capítulo de la motocicleta, donde se regula de manera responsable la motocicleta. Entonces, el Intran está con impuestos internos y la DGC quitándole esa competencia a impuestos internos. Si tú tienes 10 motocicletas, te dan 10 permisos. Entonces son 6,000 pesos, porque lo importante es recaudar. Pero ahí a los motoconchistas no le están usando. Mira, ahí debió el Intran aprovechar y a todos esos motoconchistas, motociclistas, darle teórico, examen práctico, depurarlo, una charla sobre educación y seguridad vial, la tipificación sanguínea. No le piden nada de eso y a nosotros sí. Entonces ahí también están legalizando motocicletas que vienen por pedazo y por pieza, le están dando su registro, y muchas de esas motocicletas son usadas para el sicariato, para los atracos, para las violaciones. Entonces yo digo que con ese plan el Estado, y hablo aquí del Estado porque ahí entra Interior y Policía, Seguridad Ciudadana, el Intran y la DGC, sacaron a impuestos internos legalizando la delincuencia. Yo digo legalizando la delincuencia porque ¿por qué razones me están legalizando
Vehículos que vienen por pedazos, que no tienen ni número de chasis, ni número de motor. Claro. ¿Qué plan hay ahí que uno no tenga la información para legalizar lo ilegal? ¿Por qué no me legalizas todo lo que vienen importado? Aún sean usados o nuevos. Legalízame lo que vienen por la vía legal, correcto, por la vía normal y correcta. Entonces, hay otro subregistro en la parte de las estadísticas de los accidentes de tránsito. Sí. Generalmente aquí se contabiliza los que mueren in situ. Eso es decir, que esos 2,000 y pico, 3,000 que mueren todos los años, son un chin más. Hay que normalizar un ajuste que tiene la OPS a nivel internacional cuando los países no tienen una data normalizada, ¿verdad? Y compatibilizada. De un 30%. Así que a esa data... A ver si estoy entendiendo. Hay que multiplicarlo por 1.30. Si un ciudadano tiene un accidente y no murió en el accidente y fue trasladado a un centro de salud y muere posterior a las 2 semanas... ¿No se contabiliza como una muerte por accidente de tránsito? La Organización Mundial de la Salud tiene 30 días después que ocurre la colisión. Es decir, pero aquí la DGC y la policía y el Ministerio Público contabilizan, no así la Dirección Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud, que ahí es que llegan todos los muertos, es decir, el registro de los fallecidos. Pero lo que se está contabilizando aquí, que debería incluirse a esa dirección que le dije ahorita, la ONE y todas las instituciones, es aquí se está contabilizando el que muere in situ. Cuando una persona herida es trasladada al centro de salud, muere en ese trayecto, ya no cuenta. O si entra al centro y en la operación que le están haciendo para ponerle los clavos, los tornillos, lo que sea, muere, tampoco cuenta. Menos si pasan de los 30 días. ¿Por qué se ponen los 30 días? Entonces nuestras estadísticas deben ser muchísimo más. Bajo esa OPS premisa. recomienda a países como nosotros que no tienen toda la data compatibilizada un ajuste de un 30%. Nada más y nada menos un 30%. Sí. Bueno, nosotros tratamos de mantener cada episodio dentro del rango de los 40 a 50 minutos. Creo que ya hay... no hace falta la parte 2. Vamos a tener que posiblemente... En una sola, ya terminamos. Sí, ya. Esperamos... muy interesante. La ley, señores, muy interesante. Es sumamente amplia. Imposible abarcar todos los puntos en este momentico que estuvimos conversando. Pero definitivamente nos llevamos la reflexión de que más que la ley que ya existe, necesitamos comenzar a aplicar lo que la ley manda. Se hace imperativa la inspección técnica vehicular. De ahí derivan muchísimos desafíos que pueden ser mejorados en el tiempo. Y nada, te dejo a ti, Oscar. Digo, yo creo que exhortarle a ustedes como jóvenes, ¿verdad? No es que yo sea viejo, porque ya yo tengo 55 años, pero... que la lean, que traten de comprometerse con estos medios a divulgarla, por favor, porque cada vez que nosotros logremos salvar una vida, un niño, una niña, una madre, una hermana, miren, de los 12 a los 35 años se va nuestra generación ahí en las vías públicas, porque los jóvenes y los adolescentes tienen todos los factores de riesgo. El alcohol, la droga, la velocidad, la música, andan acompañados, no tienen las horas de vuelo. Es decir, les exhorto que ustedes puedan socializar, que la gente conozca esta ley. Sí. Digo, yo ahora más que nunca estoy convencido de que leyes como esta prácticamente le ponen un reto al oficio de hacerla cumplir. Porque entendiendo que es una ley tan amplia, su correcta implementación solucionaría muchos problemas capitales que tenemos en la República Dominicana e impacta mucho en la calidad de vida, tanto del transeúnte como del que también maneja o utiliza vehículos públicos. Así que yo primero lo felicito en nombre de nosotros y en nombre de todos los dominicanos que hoy conocen y no conocen la ley, porque la realidad es que con legisladores de la calidad suya y con ese tipo de impronta que dejan para la nación, pues por supuesto hacemos patria, ¿no? Entonces, igual vuelvo y exhorto, igual que usted, que lean la ley, la pueden encontrar aquí, vamos a ponerla como link, ¿no? Sí. Y creo que con este capítulo de la camioneta roja hemos hecho también nuestra parte para dar a conocer un documento tan importante. Y de todas formas, ya cerrando, nosotros tampoco éramos ilusos porque fuimos funcionarios antes de ser legislador y conocimos el Estado en esos 6 años.
que los problemas se iban a resolver a la distancia de un clic. Problemas acumulados de 20, 30 años. Nosotros sí aspirábamos como que en 5 o 7 años se viera el cambio. Todavía el cambio no ha llegado. Claro. Es decir, que ese cambio se va a ver por lo menos después de 10 años, 12 años y 14 años. Cuando hablo de cambio no es el político, porque a veces hay cambios que son de reversa. Sí, las mejoras. Por supuesto que sí. Y en tecnología también, y para la próxima yo quisiera que nos respondiera cómo la tecnología de los semáforos va a sustituir a la ME que está controlando me gusta esa parte, que esa es mi área de la tecnología. Vamos a ver y si conseguimos... la ley apuesta a eso, a los ITS. Quisiéramos conseguir al director de DGCET, porque la gente nos ha pedido que se responda a la pregunta, ¿cómo es que ocurre que una vía que todos los días está libre porque el semáforo está trabajando, de repente ese día hay un tapón inesperado y cuando uno llega a la intersección hay un AMET? Bueno, un DGCET, pero ya yo creo que AMET se va a quedar como algo cultural. Nada, señores, gracias al honorable diputado Muchísimas Tobías Crespo, gracias, de verdad, que fue de los propulsores de la ley 6317, un gran aporte para la movilidad de nuestro país y todo lo que tiene que ver con el ecosistema vial. A ustedes, gracias por su atención. Recuerden que si llegaron hasta aquí, denle a la campanita para que no se pierdan ningún episodio y síganos en todas las plataformas donde nos encontramos y sobre todo compartan el contenido que si le ayudó a usted a aprender o a entender algo, lo puede ayudar a alguien, a un ser querido, a un amigo, a un relacionado. Nos vemos en el próximo episodio.